¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya acercándonos al final del Mundial de Clubes. En las próximas horas se va a definir con el partido Manchester City contra Fluminense. Los dos mejores equipos, hay que decirlo, hasta ahora de este Mundial de Clubes, un poco irregular. Les digo por qué, porque bueno, hasta ahora se fueron eliminando todos con bastante claridad. El Auckland City, el equipo semiprofesional que juega prácticamente todos los años, campeón de Oceanía, fue eliminado fácilmente, con un 3-0 por parte del Al Ittihad. Eso generó gran ilusión en el público local, el equipo de Marcelo Gallardo, pero en el partido de cuartos de final Al Ittihad fue derrotado ampliamente por el Al Ahly egipcio, y entonces, claro, el Al Ittihad ahí frustró mucho al público local, que ya dejó de venir prácticamente a los estadios. Y el Al Ahly, al contrario, un equipo vecino, de gente que puede acercarse hasta acá. Hay muchísimos egipcios que vinieron a alentar al Al Ahly ilusionados con a ver si esta vez podía avanzar a la final, porque Al Ahly 4 veces ya en el Mundial de Clubes había avanzado hasta la semifinal, pero nunca pudo llegar a la final. Bueno, el Al Ahly, que le había ganado al Ittihad, que le había ganado al Auckland, se encontró en semifinales con el Fluminense y fue derrotado con claridad en el segundo tiempo también. Así que fíjense que cada uno de los equipos que va saliendo lo va haciendo con bastante claridad, porque los que le ganan rotundamente. En el caso del Fluminense, no tan rotundo quizá, porque el primer tiempo fue más parejo, un equipo con mucho ímpetu, el egipcio, que salió con todo a buscarlo al equipo brasileño, con un griterío tremendo en las tribunas, porque muy pocos brasileños, por razones económicas y de distancia, se acercaron hasta acá, hasta Jeddah, unos 3.000 como mucho, hinchas del Fluminense que ocuparon una franjita nada más de la tribuna. Pero claro, de a poquito el Fluminense fue aplacando todo, fue aplacando el ímpetu del equipo rival y fue aplacando también a los hinchas. El griterío empezó a bajar, a silenciarse cada vez más, y ya cuando Marcelo, en un gran quiebre, logró el penal que le hicieron, con el gol que concretó John Arias, el colombiano, que había tenido 2 tiros en los palos en el primer tiempo. Fíjense, cuando más dominó al Ahly, tuvo 2 tiros en el palo Fluminense, los dos por parte del colombiano Arias. Bueno, Arias después convirtió el penal, y sobre el final entró John Kennedy, como pasó en la final contra Boca, y John Kennedy, aprovechando el desgaste de los rivales con la potencia que tiene, siendo joven, le metió el 2-0. Hay que decir que el Fluminense me gustó mucho. El segundo tiempo del Fluminense fue un estilo muy brasileño, un estilo de toque, de triangulación. Es un equipo que tiene un mix de jugadores veteranos con jugadores muy jóvenes. Los jugadores veteranos tienen muy buena técnica y además motivan mucho al plantel. Son jugadores que apoyan y aportan mucho en el vestuario. Se nota mucho eso, y jugadores que han sido excelentes en su momento, ¿no? Caso ni hablar de Marcelo, que para mí es el mejor de todos los que están allí, pero también Felipe Melo ha sido un jugador muy importante. Ganso ha sido un jugador que salió junto con Neymar a principios de 2009-2010, cuando se proyectó mucho el Santos y llegó a jugar el Mundial de Clubes contra el Barcelona. Pero bueno, Ganso después había bajado su nivel, ahora regresó a un nivel mucho mejor, jugando un poquito más atrás, pero realmente muy bien. Es decir, jugadores todos muy buenos. Keno es otro jugador muy importante. En fin, hay una cantidad de jugadores fuertes que tiene el Fluminense, y el delantero Germán Cano, que no marcó y no jugó un buen partido frente al Al Ahly, pero que es un jugador que en cualquier momento puede marcar goles, y de hecho es una figura en Brasil, y hasta algunos pensaron en nacionalizarlo para la selección. Entonces, bueno, este equipo Fluminense, la gran pregunta es si le puede ganar al Manchester City. Bueno, les cuento que en las últimas horas he visto al Manchester City de Pep Guardiola bastante disminuido, porque De Bruyne y Haaland están lesionados. De Bruyne se lesionó en la final de la Champions hace ya mucho tiempo, a principios de junio, en aquel partido en Estambul contra el Inter que vi, y bueno, que salió a los 15-20 minutos del primer tiempo sin ninguna falta, se lesionó solo. Hasta ahora no volvió a jugar, si bien está acá de visita, pero está con el plantel. Pero bueno, prácticamente imposible. Y Haaland, que se lesionó hace poco en un pie y que se dice que se recuperó milagrosamente, pero que no jugó tampoco el partido frente a los Reds Urawa de Japón. El Reds Urawa es un equipo limitadísimo, con decirles que hubo la estadística 23 tiros contra 2 por parte del City contra Red Urawa, y un City que, como les decía, no solamente no jugaron los dos mejores que tiene, o la dupla que más goles hizo durante la temporada pasada y en esta, hasta que se lesionó, por supuesto, De Bruyne, pero en la temporada pasada fue bestial lo que hicieron juntos, sino que tampoco puso a Julián Álvarez de titular, Pep Guardiola. Así que Julián Álvarez se fue bastante mal, fue el primero que salió, de hecho, en la zona mixta, no quiso hablar con nadie, entró faltando 20 minutos y tampoco jugó bien. No está en su mejor momento Julián Álvarez, pero es Julián Álvarez, ¿no? Entonces, bueno, en la final puede llegar a ser mucho también. Así que vamos a ver qué pasa. Duelo de argentinos como centro delantero. Vamos a tener a Julián Álvarez
por parte de Manchester City, si juega, claro, porque en el partido contra el Red Suragua entró Foden, Phil Foden y Grealish y Bernardo Silva ocuparon las puntas, con lo cual entró faltando poco Julián Álvarez. Pero bueno, es un equipo del City, como siempre, compacto, que sabe cómo manejar los partidos y que la superioridad era notable contra Red Suragua. Se sabía que con el primer gol que hiciera el City se acababa todo y ese gol llegó en la última jugada del primer tiempo cuando el jugador noruego, defensor de Red Suragua, se metió un gol en contra cuando no había demasiado peligro, simplemente pifió, no le supo dar bien y cuando se fue al descanso sabíamos que todo estaba terminado. Así que bueno, fue un partido que lo único que aportó el Red Suragua, que es un equipo bastante limitado, que le había ganado a León solamente porque marcó un gol, pero que después, por parte de Schalke, fíjense, el gol en contra lo hizo noruego, el gol a favor lo hizo un danés. Así que bueno, así es el equipo de Red Suragua, que con muy poquito pasó a un León que no estuvo en su nivel, que realmente no pudo hacer demasiado. Así que el único aporte que les decía que hizo Red Suragua fue la hinchada japonesa, la hinchada que cantó todo el partido y que cantó el himno radical, el himno que se canta en las canchas argentinas. Bueno, los cantaba Red Suragua, seguramente copiando la música que se ve que les gusta mucho. Siguiendo entonces con este Mundial de Clubes, bueno, lo que hay que decir es que, como vine diciendo, que el nivel no fue demasiado alto tampoco, porque hasta ahora no se pudo ver el mejor Manchester City, porque el único partido que jugó ha sido contra los japoneses, y cuando el nivel del rival baja, la exigencia también baja y no es la misma. Entonces, claro, no se puede pretender lo mismo cuando es así. Ahora vamos a ver contra el Fluminense si realmente el Manchester City pone todo, ¿no? El Fluminense se juega mucho. El Fluminense nunca había ganado la Copa Libertadores, es la primera vez que llega al Mundial de Clubes, ha llegado a la final, cosa que no siempre pasaba con los sudamericanos, porque los sudamericanos en los últimos años más de una vez no llegaron a la final, es increíble esto, pero es así. Es decir, pasaron de ganar mundiales de clubes a ya no ganarlos en 11 años. El último fue Corinthians frente al Chelsea, ya pasó mucho tiempo de eso, en 2012, y en estos 11 años se quedaron afuera varias veces. Es decir, no llegaron ni a la final. Entonces, claro, todo esto, ¿qué pasó? Terminó pagándose con, por supuesto, se necesitaba la complicidad de los dirigentes de la Conmebol para que esto sucediera, cosa nada difícil, por cierto, pero bueno, de hecho así fue y entonces ahora, desde el año próximo, cambiará el formato de este torneo que deja de llamarse Mundial de Clubes, porque así se llamará el torneo que cada 4 años se juega con 32 equipos en una sola sede, al estilo del Mundial de Selecciones. Va a ser la primera vez y se va a jugar en Estados Unidos en 2025. Es decir que esto se va a seguir jugando como se está jugando ahora, inclusive el año que viene va a ser otra vez aquí en Arabia Saudita, pero cambia el nombre, se va a llamar Copa Intercontinental, a mi parecer mucho más ajustado este nombre ahora que antes, porque antes era solo Europa y Sudamérica. Ahora se va a jugar la Copa Intercontinental, pero, esto es lo que le quería decir, los equipos sudamericanos que ganen la Copa Libertadores van a entrar en una especie de eliminatoria en la que irán jugando contra el campeón de África o el campeón de Asia o el campeón de la CONCACAF, y recién ahí el ganador de todo ese tipo de torneo, cuando se llegue a la semifinal, van a jugar en la misma sede que el que gane ese partido que juega contra el campeón de la Champions Europea. Es decir, que fíjense que, por ejemplo, si fuera hoy ese torneo, para hacerlo más claro, en Manchester City jugaría solo la final, no jugaría la semifinal. Es decir, todo lo demás tendría que jugar un mini torneo para ir eliminándose para llegar a una final, y esa final la va a jugar el Manchester City, por ejemplo, o el campeón de la Champions que sea el año que viene, contra el que quede de todos los equipos que están jugando ese mini torneo. O sea que, por ejemplo, Sudamérica está al mismo nivel en esto que Asia, que África o que CONCACAF. Es decir, esto lo bajó específicamente por los malos resultados de estos últimos años, pero también se necesitaba de la complicidad de los dirigentes que lo aceptaran, y lo aceptaron, claro. Así que bueno, esta es un poco la situación, y la otra cosa que quería contar era el tema del clima, de contexto, porque este mundial sorprendió también por varias cosas. La primera es que Jeddah, la ciudad que organiza este mundial de clubes, se prepara con todo, así como parece que todo Arabia Saudita se prepara para los grandes eventos de los próximos años. Evidentemente se ha metido mucho en temas de eventos internacionales. Hace poco acá fue la conferencia climática mundial, bueno, también albergará la Fórmula 1, el tenis, y en el fútbol evidentemente tendrá un papel muy importante. De hecho, ahora en enero se juega la Supercopa de España, que ya se jugó también el año pasado acá.
Es decir, que los 4 equipos que juegan Supercopa de España vienen en pocos días a jugar el partido. O los partidos para determinar el campeón de la Supercopa de España y se juega en Arabia Saudita. Después, por ejemplo, a fin de año, como les decía, va a tener el Mundial de Clubes que se va a llamar Copa Intercontinental desde el año próximo. Es decir, va a tener una cantidad de acontecimientos, pero se va a coronar todo en 2034 con el Mundial de Mayores, ¿no? Arabia Saudita ya le fue concedido el Mundial de Mayores porque para ese Mundial la FIFA dijo que solamente se podían presentar países de Oceanía o de Asia. Y bueno, se presentaron Arabia Saudita y Australia, pero Australia renunció rápidamente a la candidatura, algo muy extraño, y quedó Arabia Saudita solo. Así que en 2034 el Mundial va a ser acá. O sea que, claro, todo va creciendo. Esto se los decía porque estuve días pasados en el Souk, que es un poco el centro comercial de Jeddah, muy lindo por cierto, pero 24/7, es decir, todos los días a toda hora están construyendo. Esto es evidente para una ciudad que se prepara para las grandes cosas y que era una ciudad vieja y se está modernizando, está intentando modernizarse, ya sea en el parque automotor, en las edificaciones, en todo sentido. Entonces, por un lado va ese, pero por otro lado también lo que es realmente extraño, así como contaba esto de Japón, de los hinchas que estuvieron alentando todo el partido, aunque perdieran contra Manchester City, por otro lado los árabes parece que no están tan apegados cuando no juega su equipo o cuando no juega un equipo árabe. Por ejemplo, en este caso, cuando el Al-Ittihad de Marcelo Gallardo se quedó afuera, para los árabes fue punto final del torneo. Entonces, claro, los estadios cuesta llenarlos. ¿Por qué? Porque de Fluminense vino poca gente, del Red Suragua vino poca gente, de Al-Ahly vino más gente porque es un país vecino, Egipto, pero de así todo tampoco llenaron el estadio, aunque son los que más vinieron, claro. Pero bueno, lo que más hay que buscar ahora es la mentalidad para que cambie esto. Ya en Qatar habíamos visto que en algunos partidos, por ejemplo el partido inaugural entre Qatar y Ecuador, cuando llegaron a los 15 del segundo tiempo, mucha gente de la zona noble o de los palcos o las plateas más caras se fue y ya no volvió. Bueno, esto es insólito, pero se ve que todavía no hay un apego al fútbol en general con eso. Y acá parece que cuesta ese compromiso, todavía no está. Pero vamos a ver si se puede conseguir porque es una tarea pendiente por parte de Arabia Saudita con respecto al fútbol. Pero como le digo, el Mundial de Clubes ha sido un mundial irregular en nivel y vamos a ver qué pasa en Manchester City con el Fluminense. ¿Le puede ganar el Fluminense a Manchester City? Y sí, a un Manchester City sin De Bruyne y sin Haaland. Y depende de cómo juegue con su nivel. Normalmente de nivel más alto, a más velocidad, más presión y todo, le va a costar al Fluminense porque el City te quita la pelota y no te da posibilidad de retenerla. Pero si logra aplacar, como hizo con Al-Ahly, el ritmo, y Fluminense juega al ritmo brasileño, triangulando y tocando, tal vez le pueda hacer partido. Vamos a ver, quedan pocos días para saberlo, pero bueno, es una muy linda final y hace mucho no teníamos una final potente entre un equipo campeón sudamericano y campeón europeo de este nivel. Así que esperemos que sea un gran partido. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.